¿Quién es el asesino en Plantas vs Zombies? Hay una teoría que dice que en Plantas contra Zombies hay un asesino, y esto se debe a que, en el nivel de la noche, vemos que hay muchas lápidas en la casa del vecino, pero porque, si nos ponemos a pensar, cuando empezamos a jugar y es de día, no hay ninguna lápida, pero eso solo aparece cuando es de noche, y eso nos deja con algunas ideas, pero en los niveles de Yo Zombie, donde somos zombies y tenemos que comer cerebros como un entrenamiento, acá se pone lo raro, y es que, ¿cómo el vecino consiguió los cerebros? ¿Y por qué hay lápidas en la casa del vecino? ¿Acaso hay algo macabro detrás de esto? Y eso nos hace pensar en quién es el asesino, si el loco Gabe o el vecino, porque nosotros nunca hemos visto al vecino, no sabemos nada de él, y el loco Gabe en dónde se esconde, ya que solo sale algunas veces si nos quiere decir algo, y luego desaparece. ¿Cómo inició el virus zombie? Hay algunos detalles de cómo comenzó todo, y eso lo muestra el juego. Por ejemplo, antes de comenzar una partida, se puede observar que en la alcantarilla brilla una sustancia verde, incluso en una actualización del juego se puede ver el mismo color. Pero ¿sabías que todo comenzó por culpa de una pequeña criatura, y todos los humanos se infectaron? Pues bien, hay una teoría que creo que puede ser cierta, y es que si nos vamos a los logros, ahí podemos observar a dos gusanos, pero vemos que el de la izquierda es un zombie, por lo que está infectado y seguramente ha estado cerca de esa sustancia verde o lo ha ingerido, y pudo haber contagiado a una persona, y así empezaron a infectarse. Esta teoría es la más acertada, porque dudo que PopCap haya dejado este pequeño detalle solo como adorno. Con esto podemos entender que al igual que los humanos, los animales también se pudieron haber infectado. ¿Realmente las plantas fueron humanos antes del virus zombie? Esta es una teoría que hay en el juego de Plantas vs Zombies, y para demostrártelo, las mismas plantas hablan de su biografía pasada. Por ejemplo, la planta carnívora dice que estuvo a punto de conseguir un trabajo en Hollywood, pero que fue explotado porque su representante le pidió demasiado, o el Comepiedras, que dice que él ama a los gatitos y que es un voluntario en un centro de rehabilitación para zombies. La Magnoceta Dorada dice que iba a ser vicepresidente de su propio negocio, y que no sabe cómo llegó a este jardín y ser devorado vivo. Y por último tenemos a la Nuez, que dice que los zombies le muerden constantemente, pero para él es como un masaje en la espalda. Pero ¿por qué dice eso, si las plantas no tienen espalda? Aunque no sabemos en qué momento se convirtieron en plantas por culpa del loco Def, ya que recordemos que él es un científico y ha hecho experimentos con personas para convertirlos en plantas y colocarlos en su jardín. El origen de la repetidora. La repetidora es una planta que lanza dos ataques, mientras que el lanzaguisante solo lanza uno, pero tú te habrás preguntado cuál es el origen de la repetidora. La verdad, es algo tétrico. ¿Tú conoces a la bipetidora? Es una planta con dos cabezas donde está el lanzaguisante y la repetidora juntos. Cuenta la historia que la repetidora estaba harto de estar en el lado izquierdo y que el lanzaguisante se lleve toda la diversión y sea el primero en atacar. Así que a la repetidora se le ocurrió la idea de separarse, de esa manera, pueda ser el primero en atacar. Así que mientras el lanzaguisante estaba durmiendo, la repetidora tomó un cuchillo y se separó del lanzaguisante. Las dos plantas con heridas lograron sobrevivir, y ahora lo vemos que los dos son plantas independientes. Anteriormente vimos una teoría acerca de los zombies colgados, y hablamos de que ellos cuelgan de una nave para llevarse a las plantas y hacer experimentos con ellos, pero hay una escena que desmiente todo esto, y la escena es de los créditos finales de Plantas vs Zombies. Al principio se creía que los zombies colgaban de los dedos del Dr. Zondos, ya que en la escena final él aparecía. Luego se dijo que en los niveles del tejado colgaban desde una nave, pero al parecer nos equivocamos. Si te das cuenta, en la escena de los créditos, aparece varios zombies bailando, pero ahí también veremos al Dr. Zondos, aunque solo se le ve la parte del pie, y luego vemos a los zombies colgados, ya que el colgado aparece justo cuando vemos al Dr. Zondos, y eso me parece muy extraño. Aparte, en el robot está el Dr. Zondos, no puede estar en la nave, así que el zombie no puede estar colgando desde una nave, ya que lo sostiene los dedos del robot. Hay una teoría un tanto extraña en Plantas vs Zombies, donde dicen que los zombies son su propia especie.
Esta teoría es la que revelaría de por qué los zombies no se acaban, pues estos se estarían reproduciendo como si fueran humanos normales. Esta es la razón de la cual no sufren la putrefacción de manera normal, ya que ellos simplemente se pueden seguir reproduciendo, por eso hay tantos zombiditos en Plantas vs Zombies 2. Este se juntaría con otro rumor donde dice que los zombies quieren que te unas a ellos, a la nueva forma de vida definitiva, ya que no necesitan aire, agua, comida, ni nada para vivir. Los zombies son clones. Hay una teoría un tanto extraña en Plantas vs Zombies que dice que los zombies son clones, lo veas por donde los veas, siguen siendo seres en estado de putrefacción, después de algunas semanas de estar al aire libre, simplemente se deshacen solos, de modo que es imposible que todos los humanos se hayan infectado y que estén meses atacándote. A menos de que no sean zombies exactamente, lo que dice esta teoría es que todos o casi todos los zombies se ven parecidos porque son el mismo cuerpo, pero multiplicado. No nos sorprende, porque detrás de todo esto está el Dr. Zombos. Los zombies nos engañaron, todo este tiempo fuimos engañados por los zombies, nos hacían creer que éramos invencibles, pero al final, perdimos. El Dr. Zombos nunca se rindió, jugamos en el patio de día, de noche, en el patio cuando el vecino puso una piscina, incluso en el tejado, pero ¿de qué sirvió? De nada. El gran final fue la pelea con el Dr. Zombos, su robot parecía imposible de ganar, pero salimos venciendo. Mi peor error fue hacer caso a la nota que nos dejaron los zombies, pensé que se habían rendido, que ya no querían comer más cerebros, y querían llevar la fiesta en paz, así que organizamos una fiesta con los zombies, pero yo estuve ciego, nos engañaron. Al final todo fue una distracción, porque mientras hacíamos la fiesta, yo estaba distraído, me tendieron una trampa, me colgaron con una soga, y entraron a la casa del vecino para comerse su cerebro. Lo siento jugador, escrito por el loco Gabe. La nuez nos traiciona en Plantas vs Zombies 2. Esta es una teoría que muchos se han preguntado, ya que en la pantalla de carga del juego, se puede ver como la nuez está en el equipo de los zombies, pero ¿por qué, si debería estar donde están las plantas? Esto se mantuvo así un tiempo, hasta que en las próximas actualizaciones la retiraron y ahora la vemos al lado de las plantas, pero después de un tiempo volvió otra vez al lado de los zombies. La teoría dice que la nuez se va al lado de los zombies, nos traiciona porque ya está harta de ser devorada hasta desaparecer, por lo que decidiría unirse a los zombies para vengarse de Crash y Dave y de nosotros por utilizarla. El loco Dave es un gigante. Hay una teoría que tal vez no has escuchado, y dicen que el loco Dave es un gigante. Sé que suena extraño, pero este dato está 100% confirmado, ya que en las escenas postcréditos que pusieron al final de Plantas vs Zombies, aparece el loco Dave, un zombie normal, mide 1.80 metros, siendo alto de por sí, pero comparándolo con Crazy Dave, este mediría solo la mitad, 3.50 metros de alto, siendo mucho más alto de lo que es el hombre con más estatura en el mundo real, siendo uno de los datos mucho menos conocida por la comunidad. Una nueva teoría perturbadora de Plantas vs Zombies, y es que, ellos esperan a su muerte. Esta teoría puede ser real, y es la de que uno de los dos están justo al lado de la puerta. Mira este ejemplo para que me entiendas mejor. Como vemos, el zombie nomás da un paso a la casa y ya se come al humano, pero la verdadera pregunta es, ¿por qué rayos estaban justo en la entrada? Quizás aceptaron finalmente el destino de la humanidad. No hay plantas en el futuro. En un futuro lejano, la vegetación murió totalmente, dejando a un mundo metálico y robotizado donde cadáveres de lo que antes eran humanos, gobiernan. Todas las plantas que vemos aquí no son más que robots, esto es revelado por sus ataques y sus poderes especiales. Es algo oscuro saber esto y luego jugar el juego viendo de una manera diferente al como lo veíamos antes.